Buenas tardes, bienvenidos sean todos a la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Centro de Estudios Humanísticos. Les da la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo titulada La consumación de la independencia en las provincias internas de Oriente. En esta mesa contaremos con la participación de 3 destacados investigadores en la región, a quienes doy la más cordial bienvenida y agradezco que aceptaran la invitación para participar en esta mesa. Y bueno, tenemos entonces la presencia del doctor Octavio Herrera Pérez, quien es director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos también la presencia de el maestro Lucas Martínez, quien es director del Archivo del Estado de Coahuila. Y tenemos también la presencia del doctor Héctor Mario Treviño Villarreal, quien es presidente de la Comisión Editorial de la Sociedad Nebolonesa de Historia, Geografía y Estadística, y además enlace de proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Bienvenidos todos. Y bueno, en este año de conmemoración en donde se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, queremos pues participar de de las reflexiones y del diálogo que motiva esta conmemoración. Entonces, pues yo quisiera comenzar preguntándoles cuál sería el perfil sociodemográfico de la provincia al momento de la consumación. Podemos iniciar, si gustan, con el maestro Lucas, por favor. Sí, muy buenos días, muy amables por la invitación. En el caso particular de la provincia de Coahuila, hay una característica que comparte un poco con el resto de las provincias internas, pero es una peculiaridad. Es una provincia muy grande, pero de muy escasa población. Y al momento de la jura de la independencia había pasado dos experiencias que la van a marcar. La última, la revuelta que hay por el primer movimiento de insurgencia, pero hay otra interesante que tiene que ver más con la parte política. Había sido el gobernador de Coahuila en buen número de años, a la vez gobernador de la de Texas, incluso se fue a radicar allá para estar cerca de los asuntos con la frontera pues ya norteamericana. Entonces, es un territorio extenso, la mayoría son gentes con un perfil militar, porque todos tienen algún pariente o son miembros de las compañías presidiales. Hay otro elemento también interesante, prácticamente la provincia se divide en dos grandes familias de terratenientes. Los marqueses de San Miguel de Aguayo en sus sucesivas dinastías, y la familia del cura Sánchez Navarro, que es un hombre de 91 años en 1821, no va a haber la consumación, él muere en abril. Entonces, estos son como las características que podemos identificar hacia vuelo de pájaro en el caso de la provincia de Coahuila. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro Lucas. ¿Qué nos pudiera comentar, doctor Mario, con respecto a la población, a sus características durante este periodo para la provincia? Sí, antes que nada, buenos días. Agradecer al Centro de Estudios Humanísticos la oportunidad de estar en este espacio académico. Sí, en este periodo en que se da la consumación de la independencia, no hay que olvidar que estábamos en una etapa muy intensa de explotación colonial. Estaba en un grado máximo la explotación colonial. Era evidente que prevalecían los privilegios, principalmente para los españoles peninsulares, el aparato administrativo y gubernamental, la burocracia y los cargos militares y eclesiásticos estaban favoreciendo siempre a los
españoles peninsulares. Las clases sociales en el Nuevo Reino de León, había graves diferencias entre las mismas, sobre todo entre los peninsulares y criollos. Obviamente, en estado de miseria se encontraban los indios, negros, mestizos y castas. Generalmente tenemos la idea de que el periodo colonial es un periodo de tranquilidad, pero nada, unidades y revueltas, precisamente por estas situaciones de las diferencias económicas y políticas que había en las diferentes provincias y obviamente en las provincias internas de Oriente y particularmente en el Nuevo Reino de León. Esto estuvo presente en las diferentes etapas del periodo colonial. También hay que remarcar que había ese sentimiento de parte de los criollos, ese nacionalismo que yo le llamo nacionalismo criollo, o sea, el sentirse parte de la Nueva España, porque no era un simple accidente de haber nacido aquí, sino que ellos se sentían parte de la Nueva España y obviamente sí, se estaban inconformes sobre esa situación. En ese periodo aproximadamente la Nueva España tenían 9.940.000 habitantes. El Nuevo Reino de León, aproximadamente unos 73.000 habitantes, y Monterrey, 9.000 habitantes. Las actividades económicas eran principalmente la agricultura, la ganadería y la minería. Y obviamente el manejo económico estaba de parte de las élites de poder colonial. Aquí teníamos élites de poder, tanto populares y también algunos criollos que movían todos estos mecanismos, incluidos los lícitos y los ilícitos, porque aquí estamos hablando, y esto tiene que ver mucho con la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, los aspectos que conciernen al contrabando. También tenemos personajes en esa etapa muy importante. Francisco Bruno Barrera como gobernante del Nuevo Reino de León, y obviamente la figura central, Joaquín Arredondo y Mioño, que había llegado aquí con el regimiento fijo de Veracruz, creo que 1813, 1814. Entonces, pues era una situación muy interesante y por otra parte, pues los sucesos de la revuelta aquí se habían sufrido en el Nuevo Reino de León. Luego los sucesos de Acatita de Baján en 1811, lo que impactó en el reino, la conformación de una junta gubernativa que viene a mediar con el brigadier Joaquín Arredondo y Mioño por haberse pasado a la insurgencia y luego de nueva cuenta volverse realistas. Y entonces, y hay otro punto que no quiero dejar de pasar de lado. 21 se da un exterminio de las etnias en Nuevo Reino de León y prácticamente en las provincias internas de Oriente, bajo la situación de que se había llevado a favor de la independencia. Y sí tuvimos las etnias ayahuas, garzas, carrizos, sequies, alazapas, y inclusive algunos tlaxcaltecas que se levantaron en armas en esa etapa, y obviamente se tremenda, un exterminio contra los indígenas en ese periodo, algunos justificados en el sentido de que se habían levantado de muchas etnias que no tuvieron nada que ver en este proceso independentista y sin embargo fueron víctimas de la represión y fueron exterminados. Los archivos, en el Archivo Municipal de Archivo General del Estado, hay documentación que sustenta.
Obvio que faltan más líneas de investigación, falta más trabajo de investigación en lo que se refiere al contrabando, a las élites de poder colonial y sobre todo a este exterminio de los indígenas en esta etapa. Pues en términos generales, así estaba la situación del Nuevo Reino de León en este periodo. Muy bien, muchas gracias, doctor Treviño. Un amplio panorama sobre Sí, cómo estaba la provincia, en qué condiciones estaba la provincia durante este proceso y bueno, complementando, digamos, ¿sí se escucha? sí, complementando pues la perspectiva regional, Continuamos. nos faltaría conocer en qué situación se encontraba el Nuevo Santander ya en este momento en el que está próximo a consumarse el movimiento insurgente. Entonces, doctor Herrera, si gusta pues comentarnos un poquito sobre cómo se encontraba el Nuevo Santander en este periodo, por favor. Sí, bueno, es la provincia más joven de todas las provincias internas de Oriente. Tiene apenas 70 años de haber sido establecida, mas sin embargo en este corto periodo se homologa con sus vecinas del Nuevo Reino de León y de Coahuila. Tiene aproximadamente 60, 70 mil habitantes, casi todas se emparejan en ese momento. Han pasado 10 años de intensa actividad producto de la guerra de insurgencia. Bueno, el impacto de Dolores, que es como una especie de naipes que se dispersan por todas las provincias internas de Oriente. Las milicias se cargan de la insurgencia, después retornan. Y hay un episodio de un personaje, un criollo ilustrado de la Villa de Revilla, José Bernardo Gutiérrez de Lara, y su hermano, que está en el seminario de Monterrey, es rector más tarde, que se involucran con la insurgencia. Entonces él va a Estados Unidos y es el primer diplomático según se le ha considerado por ahí. Eso es el 11. En el 12 hay una insurgencia de los indios carrizos, producto de la resonancia del movimiento de Dolores, sin duda. En el 13, pues viene el episodio de Texas, que no hay que olvidarla. Nos faltaría alguien de Texas en este panel, porque Gutiérrez de Lara inicia ahí un movimiento. Arredondo, que ha llegado desde el 11, ya se ha mencionado, Joaquín de Arredondo, que llega por Pánuco, o sea, la boca del Pánuco, y después desde Aguayo, desde lo que es el Nuevo Santander, parte hacia Texas y ya es nombrado comandante de las provincias internas de Oriente, oficialmente en el 813. En el 14, la repercusión de la Constitución de Cádiz. Algo muy importante, se crea la Diputación Provincial, ¿sí?, de las provincias de Oriente, y además se crean los ayuntamientos. Estos dos acontecimientos políticos son esenciales. Inicia la vida municipal, de hecho constitucional, en la región. Se va a interrumpir y se reiniciará otra vez en el 20, cuando se reimplanta la Constitución, pero es un hecho fundamental para el último tramo de este periodo. En el 17, pues desembarca Javier Mina, nada más y nada menos, en la litoral de Nuevo Santander. Arredondo reprime, allí está Fray Servando, es tomado prisionero y bueno, el episodio se disipa muy rápido, pero es un rayo de libertad, de esperanza, que tiene lugar aquí en las provincias de Oriente. Y finalmente el 21, ¿qué pasa en el 21? Bueno, pues ya lo dije, el Nuevo Santander está expectante de algo nuevo. La gente ya lee, las ideas políticas fluyen y bueno, hay una idea de que algo viene por allí. Hay la demanda de que se abran los puertos en el litoral. Esto, incluso las Cortes de Cádiz, las Cortes españolas decretan su apertura en el 820, pero también hay otros problemas muy graves. La línea de presidios se ha vulnerado y entonces los indios de las praderas, apaches y comanches, inciden notablemente en la región. La franja del Nueces, entre el Bravo y el Nueces, se convierte en un hervidero de estas incursiones indígenas. Hay una militarización por parte de Joaquín de Arredondo, pero tiene un talón de Aquiles, que las élites militares, básicamente las élites militares, están
ya en contubernio con Agustín Iturbide, y de ahí que el plan de Iguala, como no lo ha demostrado recientemente en su libro Lucas Martínez, se difunde notablemente en toda la élite del propio Regimiento Fijo de Veracruz, y le dan la contra a Redondo en el momento coyuntural, y con esto la adhesión al plan de Iguala y la independencia. Eso es en suma lo que vemos en el Nuevo Santander. Muy bien, muchas gracias, doctor Herrera. Y bueno, ya adentrándonos digamos, de manera más específica en cómo se da el proceso de la consumación de la independencia, pues sí, ya el doctor Herrera nos introduce a esta participación importante, coyuntural de las tropas acantonadas en Coahuila. Entonces, no sé si por favor el maestro Lucas pudiera completar un poquito más la información o adentrarnos un poquito más en cómo se dio este pronunciamiento por parte de los militares en Coahuila, y que pues, va a ser el detonante, digamos, ya de la consumación o de esta adhesión que van a tener las provincias internas al movimiento insurgente y a aceptar la consumación de la independencia. Yo creo que hay un elemento importante que tanto el doctor Treviño y el doctor Octavio han mencionado. Al menos es el eje desde donde yo trato de analizar las cosas. Los grupos de poder. Hay, como dice el doctor Octavio, ya una especie de semilla que ha quedado desde el levantamiento en Dolores, que tuvo repercusiones acá en el septentrión, en el norte. Es claro que queda la información. No son sociedades por medianas que fueran, por alejadas que estuvieran, no estaban desinformados. Había comerciantes, el correo, etcétera, las cartas, la correspondencia. O sea, es una sociedad en un territorio inmenso, pero muy informada. Pero sobre todo estamos hablando de un asunto de élites. O sea, es un asunto seríamos un poco demagógicos si dijéramos que el pueblo quería. ¿Cuál pueblo? En ese momento son los grupos de poder, desde la iglesia, los ricos y los militares, y entiéndase los militares en el sentido de las tradicionales compañías presidiales, sobre todo la parte centro al norte, y esta incursión fundamental de militares de carrera que, como lo decía el doctor Treviño, llegaron con el fijo de Veracruz. Esto es importante porque además de los gobernadores que tanto en la colonia como en el reino, por usar coloquialmente los términos, como en Coahuila y Texas, tuvieron gobernadores con graduación militar y con carrera regular en el ejército, pero el resto era miliciano y era este estamento de los presidiales. Entonces, este va a ser un factor fundamental, porque cuando se va acercando uno a esto que yo he llamado la conjura, no son los ayuntamientos, porque no querían, ni el de Monterrey quería, el de Saltillo tampoco, el alcalde estaba dormido cuando lo fueron a despertar para que fuera a firmar, y con la bayoneta en un lado, pues claro que va a firmar. En la conjura de Aguayo, que magistralmente la ha llamado el doctor Octavio, pues se dan otros elementos del contexto tamaulipeco que empujan a consumar aquel asunto. Pero aquí es interesante analizar lo cosmopolita del fijo de Veracruz. Tienen un jefe férreo que es Joaquín Díaz Redondo, pues es un hombre de 43 años, un hombre en pleno vigor de la vida, evidentemente un militar, hijo de virrey, sobrino de virrey, formado en esa cúspide de nobles que se forman en España, en colegios para ellos y que son militares y altos funcionarios reales. Hay un vacío de poder, como lo hemos venido comentando, o un virreinato débil que permite que figuras como De la Cruz en Jalisco o el propio Redondo en las provincias internas, pues obtengan un poder casi omnímodo. ¿Qué le va a pasar a Redondo? Pues que se le revienta la riata por lo más delgado.
son el teniente Pedro Lemus y el ayudante mayor Nicolás del Moral, que he tratado de abordar con más amplitud en mi texto. ¿Quiénes van a empezar a mover? Pues son los militares. Es un juego de ajuste de cuenta entre ellos, en los que van a empezar a involucrar en Monterrey a determinadas gentes que al parecer tampoco les aguantaron mucho, y va a ser el teatro de Saltillo por diversos factores que acontecieron después de que están ellos, por medio de un civil, que luego va a ser militar, que había sido insurgente desde el 11, en contacto con Agustín de Iturbide. Finalmente, Agustín de Iturbide, en este camino de alianzas que va tejiendo, al llegarle un emisario con cartas del Septentrión, particularmente de Saltillo, Monterrey, que lo apoyan, y hablo de los dos lugares, pero hablo de Lemus y hablo de Del Moral, y algunos otros personajes de Saltillo, y párele de contar. Entonces son ellos los actores. Obviamente Iturbide va a aceptar la alianza, les promete todo el apoyo del mundo, apoyo que nunca va a llegar, y que ellos van a aprovechar una coyuntura fundamental que a veces ha sido mal interpretada, según opinión de quienes se han metido también ahora al tema. En Saltillo está la caja del dinero, la caja real. Arredondo, como buen militar, previendo que pueden venir momentos de crisis, ocupa el dinero de la caja para pagar a los soldados, para las emergencias que pudiera haber de guerra. La élite de Saltillo en un primer momento dice, sí, pues que se la lleve, pues es el comandante. Las élites, hablo de la que conozco, la de Saltillo, no se van a pelear con Arredondo, es un falso discurso decir que estaban en su contra, no, ellos no se van a pelear con el hombre fuerte. Al principio deciden, pues que se vaya a la caja. Después hay una serie de juegos de que si la caja la tiene que autorizar el movimiento, el intendente de San Luis, ahí se entrampa. Y Arredondo en un golpe sobre la mesa, en un golpe de fuerza, va a enviar al fijo de Veracruz en esta historia que ahora creo que vemos un poco más clara. Y aprovechando el teniente del Moral y Lemus, que está un regimiento de granaderos, por cierto, de Nuevo Santander en Saltillo, de a caballo, y los de infantería en la Cuesta de los Muertos, que no es la que conocemos, sino la Cuesta de los Muertos de adentro, o sea, para entender lo de la vía del ferrocarril, es el camino viejo que subía de Monterrey a Saltillo o bajaba, como se le quiera ver. Entonces van a aprovechar esta coyuntura. Saltillo es la primera población del norte, no del país, del norte, que jura la independencia, sí, pero porque lo están haciendo ya en Guadalajara, lo están haciendo ya en Guanajuato, donde avanza Iturbide, y es un movimiento que es indetenible. Lo van a lograr entre el 2 y el 3 de julio, y evidentemente, con esto concluyo, viene este efecto de barajas, como dice, o de dominó, diría yo, como dice el doctor Octavio. La jura Arredondo porque no le queda de otra, y a fuerza la van a jurar todos. El gobernador que está en Monclova, porque el gobernador de la provincia de Coahuila, otro cubano, Antonio Elosúa, está a lo que diga el comandante general, es entendible, pues también la va a jurar. Entonces, yo dejaría en la mesa la pregunta, pues, ¿hasta dónde se entendió que se juraba la independencia? Que la hacen los militares, y finalmente los ricos y la élite política pues van a seguir. ¿Hasta dónde lo entendieron? Yo pienso que tan claro no estaba. Se va construyendo con el tiempo, porque como decía el doctor Treviño, esas estructuras de peonaje, de ricos, de haciendas, van a perdurar muchísimas décadas después, pero bueno, a grosso modo, yo lo puntualizo, son los militares de carrera, no eran de estas regiones, los que finalmente dan el paso de la consumación de la independencia en Saltillo. Ok, muchas gracias, maestro Lucas. Y bueno, continuando, esto, digamos, fue lo que aconteció en Saltillo, y que fue, digamos, como lo que detonó ya la adhesión a este plan del ejército trigarante y el proyecto de Agustín de Iturbide. Pero
¿qué pasó precisamente con estas élites que mencionaba el maestro Lucas y con las tropas o las milicias de Nuevo León? ¿Cómo fue el proceso de adhesión a este ya, algo que ya era inevitable, ¿no? La adhesión a la insurgencia? Maestro, doctor Marín. Sí, excelente, sí. Coincido plenamente con lo que comenta el maestro Lucas Martínez sobre la actuación de los militares en todo este proceso y también sobre la importancia que tuvieron en la aceptación y en el desarrollo que el aceptar esta situación tuvieron mucho que ver, insisto, estas élites de poder, y en el nuevo Reino de León encontramos nombres muy importantes, Pedro Manuel de Llano, Fernando de Uribe, Francisco Antonio Farías, Froilán Mieri Noriega, el mismo Francisco Bruno Barrera, Bernardo Villarreal, fueron personajes inmersos en la política que eran parte del ayuntamiento de Monterrey, pero que también en su momento y en diferentes etapas fueron gobernadores y tenían los manejos económicos y la política en el nuevo reino de León. Entonces, definitivamente, este reacomodo que se da de las élites de poder fue muy importante, porque a partir de ese momento los peninsulares empezaban a dejar su influencia y dieron paso a ese reacomodo de estas élites de poder, y obviamente en el ámbito militar se da esta élite donde se manejaban los hilos de la economía y el manejo de la política en el nuevo Reino de León. El proceso de exterminio sobre los indígenas se siguió dando de una formática, y eso lo han afirmado de tiempo atrás los historiadores de antaño. O sea que la represión en las diferentes partes de las provincias, etnias que no aceptaban los indultos que ponía Joaquín Arredondo y Mioño en ese periodo. Había familias de indígenas enteras importantes en el 13, 14, preferían lanzarse al vacío en los precipicios que entregarse a las huestes Joaquín Arredondo y Mioño. Entonces, militares como Adiodato Vivero, como Perea, son parte de todo este proceso de transición a la independencia, a la consumación de la independencia. Mientras estas situaciones se daban, las élites cuidaban el comercio, cuidaban que no se afectaran los aspectos medulares de la economía. En el caso del nuevo Reino de León, las rutas de contrabando que iban sobre todo a la Luisiana y a Nueva Orleans, todos esos aspectos fueron de sus que se dieron en ese periodo. Antes de la consumación ya había fallecido Primo Feliciano Marín de Porras. Eso fue en el año de 1800. Él estuvo 12 años de obispo. También el factor de la iglesia, los eclesiásticos tuvieron un papel muy importante en todo este proceso. Queremos agradecer la participación de el maestro Lucas Martínez por compromisos que ya que digamos se multiplican en estas fechas. Va a tener que dejar esta mesa,
pero pues agradecemos muchísimo su participación y lo que nos pudo compartir con respecto a cómo se vivió este proceso de independencia en la provincia de Coahuila. Y bueno, entonces pues continuaremos acá. Doctor Treviño, tiene usted silenciado su micrófono, entonces no sé si pueda reactivarlo para concluir o retomar un poquito la última parte de su participación, por favor. Sí, mira, en ese periodo concuerdo totalmente con el maestro Lucas Martínez sobre lo que maneja de los conjurados en Saltillo y en la Cuesta de los Muertos. Estamos hablando del teniente Pedro Lemus, de Nicolás del Moral, de José Tomás Quevedo, Juan Marcelino González y el doctor Rafael Raispe, entre otros. Fueron personajes muy importantes en este proceso. Joaquín Arredondo, al parecer, no tuvo manera de reaccionar en tiempo y forma. Buscó la manera, se resiste ante estos pronunciamientos en la Cuesta de los Muertos y en Saltillo, y finalmente tuvo que aceptar los hechos a regañadientes. Definitivamente la influencia del centro y ya con el apoyo de las provincias internas de Oriente, Agustín de Iturbide logra esta consumación de la independencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante. Aparentemente en el Monterrey, en el Nuevo de León, las cosas estaban muy tranquilas, pero sí en las sierras, en los montes, en los ranchos, en las misiones, donde los indios desde el 1811 y en 1813 se habían escapado de la represión, habían vagado por la sierra todo ese tiempo y con algunos integrados en el movimiento insurgentes, algunos otros no, pero esa parte de la historia también hay que contarla, hay que historiarla. Hay documentos muy importantes, el diario del padre Soberón y otros, que nos manejan cómo estaba la situación de las etnias en esa etapa, mientras la cuestión política se estaba decidiendo en el nuevo Reino de León, en Coahuila, en Nueva Santander, en Texas. Muchos indios, muchas etnias se encontraban todavía fuera de los ranchos, fuera de las haciendas, y había un proceso sistemático de represión. Entonces, estos personajes, los conjurados de la Cuesta de los Muertos, fueron un factor muy importante para que se diera la consumación de la independencia en el nuevo Reino de León y en las 4 internas de Oriente. En los generales, espero que no se haya cortado. Eso es lo que tengo que decir en esta parte que corresponde cómo se dieron los hechos en el nuevo Reino de León. Aceptó a regañadientes esta consumación de la independencia, porque sabía de antemano que era una pérdida de poder para ellos como peninsulares, y definitivamente se empezaba a gestar ese reacomodo en las élites de poder en las 4 provincias internas. Obvio que el contrabando, los negocios, continúan, pero los reacomodos de los mandos se dieron en este periodo, una modificación, un impacto muy importante a raíz de esta consumación de la independencia. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Treviño.
Doctor Herrera, ya el maestro Lucas nos hablaba de, pues, de la participación fundamental de uno de los batallones del Nuevo Santander que estaban acuartelados, acantonados en la ciudad de Saltillo. Entonces, no sé si pudiera ahondar un poquito más en esta situación y en cómo se liga esto con los sucesos o con la reacción que hay en la provincia del Nuevo Santander a partir de ya esta última parte del proceso insurgente, por favor. Muy bien, hay una situación que hay que poner en el escenario. Se ha hablado de que los grupos de poder local pues empujaron este proceso de independencia, pero sobre todo para 1820, cuando se reimplanta la Constitución gaditana, y en general en todo el ámbito de la Nueva España, ya se hablaba de consumar la independencia. No era una novedad, no estaban descubriendo el hilo negro, ¿sí? 10 años de lucha intensa, de la insurgencia, la repercusión de otras noticias de lo que ocurría en Sudamérica, sobre todo con Bolívar y todo el movimiento independentista que estaba ocurriendo allá, la influencia de los Estados Unidos, en fin, la independencia era un hecho casi irreversible y se hablaba soterradamente, pero se hablaba de que ya vendría la independencia, pero el tema era cómo, ¿sí? Cómo había que consumarla, y es ahí donde en la coyuntura del Plan de Iguala, el propio Iturbide y sus relaciones con Vicente Guerrero, que aunque cada uno tenía un proyecto político distinto, llegaron a un consenso que era emancipar el país. O sea, en ese sentido, el Plan de Iguala tuvo una aceptación general, ¿sí? Y bueno, pues ahí está el hecho que las redes, precisamente las redes militares, hayan permeado en todo el país. Y claro, además Iturbide hace nexos con algunos sectores de la iglesia, hace sectores del comercio, a nivel de la escala general de la Nueva España, y va sumando estas adhesiones políticas para la consumación de la independencia. En el caso de nuestra región, bueno, había una animadversión creciente hacia la figura de Joaquín de Redondo, es un hecho. Joaquín de Redondo había mantenido un poder, se ha dicho aquí, omnímodo, presente, militar, había militarizado la región y había tenido una mano muy pesada, muy pesada. Se había opuesto a todas las, digamos, iniciativas de autonomía local, regional. Ya lo vimos en el año 14 contra la Diputación Provincial, ya lo volvemos a ver en su enojo y enfrentamiento y rechazo a la reimplantación de la Diputación Provincial en Monterrey en el año 20. Y pues claro, y también la propia élite, el obispado del Nuevo Reino de León, o el obispado de Linares, propiamente dicho, mejor dicho, todo el cabildo de la catedral, pues tienen agravios con Arredondo de tiempo atrás, ¿sí? Arredondo quiere que le pongan palio para entrar a las misas, hay disputas muy célebres y todo el mundo tiene algo guardado contra Arredondo, ¿sí? Entonces, bueno, la coyuntura del complot militar que surge en todas la oficialidad realista, fácilmente cunde. Y hay que decir aquí también que hay diferencias. La diferencia entre lo que pasa en Saltillo, Monterrey, con este levantamiento en la Cuesta de los Muertos, mas sin embargo hay un común denominador. Es el general Zenón Fernández, que es el punto de articulación entre Iturbide y las provincias de Oriente. Zenón Fernández está en una zona clave, que es el Río Verde y San Luis Potosí, y es la puerta de las provincias de Oriente. Él está movilizando la correspondencia con estos grupos y adhiriéndolos al Plan de Iguala. Entonces, por ahí tenemos este otro personaje que hay que incluirlo en el contexto general de lo que está pasando en la Nueva España. No podemos quedarnos de una manera endogámica solo en nuestra región, solo en las provincias de Oriente o nuestras propias provincias. Eso es un tejido nacional. Está ocurriendo en toda la Nueva España.
y esta correa de transmisión es a través, insisto, de estas redes militares. Ahora bien, en el caso de Nuevo Santander es diferente. Aquí la Villa de Aguayo, que soy Ciudad Victoria, no tiene la preeminencia que tenía Saltillo con las cajas reales o Monterrey con la sede del obispado y de la comandancia general, pero Arredondo ha establecido aquí su comandancia militar desde 1811 al año 13 en que va a Texas. Entonces, ha dejado a la Villa de Aguayo como un sitio clave para las noticias. Está muy cerca de la sierra, aquí para atravesar al interior de la Nueva España, y se empieza a crear una élite local que está muy enterada de lo que está pasando. La verdadera capital de Nuevo Santander está en la villa de San Carlos, es decir, en una villa que está en medio de una sierra costera, a 100 kilómetros al norte, encerrada y fuera de las comunicaciones importantes. Entonces es la Villa de Aguayo en donde se va a tejer esta conspiración pro-independiente. Y por otro lado tenemos aquí también actores. Los actores, bueno, el capitán Antonio Fernández de Córdoba, que es parte del Fijo de Veracruz, ojo, es parte del Fijo de Veracruz, que están enlazados en esta red general. Pero a él le llega la noticia de Zenón Fernández por un propio que viene a ver al gobernador, José María Echegaray, que está en San Carlos. Pero como estos están en Aguayo, interfiere en la correspondencia y les llega a ellos la noticia de lo que está pasando en la adhesión de Iguala. Entonces es aquí en Aguayo donde el cabildo de Aguayo, en concordancia con el capitán Fernández de Córdoba, se deciden por la independencia, se deciden por el plan de Iguala. Entonces el gobernador, al enterarse, ¿sí?, trata de levantar una causa sumaria contra este grupo, pero ya tiene el asunto perdido. Cuando llega a Aguayo, procedente de San Carlos, las cosas están consumadas, el gobernador trata de resistirse a la consumación de la independencia y finalmente lo obligan. Así es como se consuma la independencia en Aguayo. No era la capital, insisto, del Nuevo Santander, pero Aguayo ya cumplía esas funciones, funciones de capitalidad que finalmente las va a asumir institucionalmente a partir del 825. Ahora bien, hay que decir una cosa, tan pronto como se jura el plan de Iguala en julio 7 de julio del año 21, pues inmediatamente desde Aguayo hay comunicaciones por cordillera a todas las villas del Nuevo Santander y todos se adhieren. O sea, en julio todos los ayuntamientos, todos los pueblos se adhieren al plan de Iguala, de tal forma que, digamos, tenemos una transición tersa, se homologa la adhesión al plan de Iguala y a partir de ahí, pues ya podemos decir que es la consumación de la independencia. Como ven, hay diferencias. Sería muy interesante tener el episodio de Texas, pero bueno, estas diferencias nos están dando la pauta para no hacer generalizaciones de lo que pasa en la región, porque hay diferencias, y pues son nuevas cosas que ya estamos, teniendo en el escenario de esta nueva visión historiográfica de las cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor Herrera. Pues muy interesante ver precisamente ver este acento en las coincidencias, pero también en las particularidades de cada proceso en las diferentes provincias y también pues relacionándolo con el proceso ya, digamos, a nivel macro, que sería con la Nueva España, con todo lo que se está llevando a cabo a nivel de la Nueva España. Y bueno, esta revolución de independencia, esta conjura de la independencia, en donde ya se está culminando con este régimen monárquico, pues trae como consecuencia pues rupturas, ¿no? Pero también algunas continuidades. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles a los dos, ¿quiénes podrían ser los ganadores y quiénes los perdedores en términos políticos durante esta transición que se está haciendo, este quiebre y esta transición que se está haciendo del régimen colonial o del llamado antiguo régimen a esta conformación que va a venir unos cuantos años después ya del Estado-Nación moderno?
y dentro de ese Estado-nación moderno, pues la inserción de estas provincias, ¿no? a este proceso ya de la instauración del federalismo en México. Entonces, no sé, sí, empezar usted, doctor Treviño. Así es. En ese sentido, bueno, es importante acentuar lo de la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, que fue uno de los puntos de conflicto de todo este proceso. Poder, sí bueno, aquí al menos en el nuevo Reino de León y las provincias internas de Oriente, había una alternativa ante esa situación que impactaba o que podía impactar la Constitución gaditana. O sea, aquí teníamos el contrabando como una alternativa para lograr ese bienestar o que fluyera los negocios y el comercio en las provincias internas, de Oriente. Entonces sí había esa situación y esa inquietud, pero obviamente a las élites les incomodaba más pues la llegada que venían del centro y que venían a romper un poco la negocios y del contrabando y del flujo de mercancías a estas regiones. Aquí sabemos que las mercancías que llegaban de Veracruz o de la Ciudad de México, Puebla, hacia acá eran sumamente caras y difíciles de conseguir. Entonces, se tomó ese tipo de alternativas a través de esa situación del manejo por parte de las élites del contrabando y de los flujos de las mercancías que venían principalmente de la Luisiana y de Nueva Orleans. Entonces, fue un factor que inquieta y fue un factor importante el ámbito de las élites locales. También lo del plan de Iguala, coincido plenamente con el doctor Octavio Herrera, el plan de Iguala viene a con los intereses prácticamente de todos los grupos en la Nueva España, de que la Nueva España sería independiente de la madre patria, de ofrecer el trono de México pues a un príncipe europeo o Borbón, y a los eclesiásticos, la cuestión de la religión católica, se hablaba de conservar los privilegios del clero irregular, la igualdad de los habitantes de la Nueva España, respeto a la propiedad privada, etcétera. O sea, el plan de Iguala viene a darle, por decir un dulce, a todos los grupos que estaban en disputa en ese periodo, y entonces, por eso este plan de Iguala, pero sí se tuvieron que dar procesos muy particulares a una de las regiones, los militares, las élites de poder, ese reacomodo de las élites de poder para apoyar que las provincias internas de Oriente dieran ese apoyo a la consumación de la independencia. ¿Quiénes fueron los ganadores? Que era la pregunta que nos hacías, estimada Claudia. Los ganadores definitivamente fueron las élites criollas. Definitivamente se dieron ese reacomodo en estos grupos de poder y de influencia. El contrabando, el flujo de mercancías se siguió dando normalmente. Los perdedores, si hablamos de perdedores, que en su momento siguieron a Morelos y que pensaron que iban a darse las reivindicaciones sociales y la igualdad para todos los habitantes de la nueva estad, que el movimiento independentista era un movimiento que iniciaron los criollos y lo terminan las élites criollas, y en ese sentido se da la consumación de la independencia. Entonces ahí tenemos los perdedores son las etnias, caso de novohispano, las etnias que fueron masacradas, que fueron exterminadas, las clases desposeídas, que eranza de que se iban a quitar esa explotación colonial, y ahí se da esa situación que es muy interesante en este proceso, pero sí hay que distinguir, y me parece correcto hablar de ganadores y de perdedores. No queremos entrar en una historia de maniquea de buenos y malos, pero realmente las élites criollas, al darse ese reacomodo de poder,
salieron ganando y asumen el control, las provincias asumen el control de la Nueva España. La iglesia pues fue un factor preponderante después de esta consumación, ante el menos que pudieran venir de España para una revista. Entonces, en términos generales, yo creo que está claro, a reserva de lo que comenta el doctor Octavio Herrera, porque sabemos que cada una de nuestras regiones, cada una de nuestras provincias tienen aspectos muy particulares que lo podemos comentar a detalle. Gracias. Hay que insistir en las diferencias y en el grado de composición social de cada una de nuestras provincias. Yo hablé de la juventud que tenía el Nuevo Santander. Yo no veo propiamente estas élites un tanto piramidales como pudieran darse en Monterrey, por ejemplo, o en el propio Saltillo, donde tenían siglos ya de estar establecidas, de tener un movimiento económico, etcétera, militar, eclesiástico, y en donde la pirámide sí se podía distinguir. En cambio, en el Nuevo Santander es una provincia, y bueno, es de frontera y tiene una vitalidad más o menos pareja, ¿sí? Las villas crecen más o menos al mismo tiempo y de la misma manera, y no vemos grupos de poder como tal. No podría hablar así de grupos de poder. Hay, evidentemente, personajes que son prominentes y van a empezar a encabezar, van a empezar a gestar esos grupos de poder que se definirán sobre la marcha. Pero todavía no podemos hablar de estas influencias corporativas de poder en el trance de la independencia. Aquí son coyunturas que están respondiendo a una variable nacional, que en este caso es el Plan de Iguala, ¿sí? Entonces, bueno, porque hay personajes, le diré, en el caso de Nuevo Santander hay efectivamente familias dominantes, más que grupos de poder, familias dominantes o familias prominentes. En el caso de, no tienen grandes capitales, hay comercio, pero no es un comercio que realmente acapare o sea una acumulación original de capital trascendente, no en este momento. Ya no digamos las décadas que vienen, que es diferente. Y tenemos el caso de José Eustaquio Fernández. José Eustaquio Fernández es un intelectual, doctor en teología, educado en San Ildefonso, y él se adhiere al plan de Iguala, participa en el ejército trigarante, de hecho, anda en el centro de México, pero además es cura de Aguayo. O sea, hay nexos con sus parientes, asusándolos para que se adhieran al plan de Iguala, desde Tepozotlán, ¿sí? En el caso de José Eustaquio Fernández. Hay que recordar que aquí estuvo Fray Servando Teresa de Mier, y estuvo en la villa de Soto la Marina, vestido de obispo, mandándoles cartas a todos sus parientes que tenían aquí en la región, entre otros al capitán Felipe de la Garza, que es un miembro digamos, de los cuerpos militares de Arredondo, que finalmente será el primer gobernador del Tamaulipas independiente, ¿sí? Del Nuevo Santander independiente. Entonces, esos van a ser, tampoco llamaría ganadores, porque al final se quedaron con su territorio, ¿sí? Se quedaron administrando su territorio. Y vuelvo a decir, no son, en el caso de las villas del Nuevo Santander, no son sociedades estamentarias, pirámides, son parejas. Y los más, los menos tienen un hato de ganado, un chinchorro de ovejas, tienen cabras, siembran en los ancones del río, más o menos la riqueza está distribuida, ¿sí? En el caso del Nuevo Santander. Lo del contrabando yo no lo matizaría mucho en este momento, porque todavía no se da a gran escala como ocurrirá a partir de la independencia. Por eso, pero sí, las élites ahora sí, las de Monterrey, las de Saltillo, entre otros el factor de tabaco, el señor Núñez, y el propio Calleja, Calleja mismo, y después Arredondo, plantean la apertura de los puertos del litoral, desde Matagorda, La Boca del Bravo, Soto la Marina, Pánuco, están demandando que se abran los puertos, y por eso las Cortes de Cádiz abren los puertos, decretan en el 820 la apertura de estos puertos. El contrabando por la Luisiana hay que matizarlo, ¿sí? Hay que matizar, no es en la escala que podríamos verlo en este momento, a pesar de que se exagera, pero no lo es, definitivamente no lo es. Ocurrirá a partir del 21, eso sí, cuando se abre el puerto de Refugio Matamoros, y entonces sí empieza el eje de comercio
Matamoros, Monterrey, pero no antes, no a la escala que nos pudiera llegar a pensar que hubiera élites que estuvieran administrando este comercio exterior de Nueva Orleans en lo absoluto. Bueno, y por otro lado también, bueno, pues, ¿qué más? Hay otros personajes de estos grupos locales criollos, el caso de Antonio Gutiérrez de Lara, que ha sido y será rector del Seminario de Monterrey, que es una anacoreta, porque sufre la represión realista y se va a las montañas ahí arriba de la sierra, del Valle del Pilón. Allá está durante mucho tiempo escondido en una cueva y baja a Monterrey, ¿sí?, con unos suecos hechos con pezuñas de vaca y las barbas crecidas, los pelos en un sayal de tejido de palma. Sorprendente que un personaje de la estatura de Gutiérrez de Lara se haya amnistiado al final de este periodo, y que es otro de los miembros de estas élites, como su hermano José Bernardo, que está en los Estados Unidos y que regresa a ser el primer gobernador de Tamaulipas, el primer gobernador protoconstitucional. Esos son los hombres que ocupan su territorio, simplemente ocupan su territorio, lo empiezan a administrar, y después ya vendrán, ahora sí que la irrupción de otros procesos económicos y políticos, la apertura de los puertos, la presencia de los enclaves extranjeros, el gran comercio, el gran contrabando de veras, y entonces la región se transforma y vendrán los sucesos de Texas, la intervención norteamericana, y ahí nos vamos. Pero es una región que está emergiendo. Hay procesos coloniales de antiguo cuño, en el caso del Nuevo Reino, no se diga, el caso de Coahuila, Saltillo en particular tampoco, pero el Nuevo Santander es un espacio de frontera nuevo que está emergiendo y que va a agarrar una preeminencia determinante en las décadas que vienen, pero en este momento de la independencia es el escenario que podemos aquí plasmar como lo estoy diciendo. Muy bien, muchas gracias, doctor Herrera. Y pues bueno, como podemos ver, los anhelos, las peticiones que ya habían hecho los pobladores de estas provincias internas ante diferentes instancias, las diputaciones, las diputaciones acadis, las diputaciones provinciales y demás, pues van poco a poco tomando forma, ¿no?, ya en este periodo de la consumación de la insurgencia y del inicio de esta transición a la República. Pues bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Agradecemos muchísimo su participación. Sí quisiera puntualizar dos puntitos pequeñitos, ¿sí? Mira, la cuestión del contrabando es algo sumamente importante que debemos de dejar abierto. Falta investigación. Hay que al menos invitar a los historiadores profesionales a hacer. Es muy difícil seguir el rastro del contrabando, no es fácil, no es sencillo encontrar documentos sobre el contrabando en los archivos, pero sin embargo, ahí está una línea de trabajo, una línea de investigación para los investigadores que tengan ganas de entrarle a todo este proceso, porque ahí están esos rastros del contrabando. Es cuestión de encontrar la veta documental, la forma de poder historiar y poder sacar adelante esta línea de trabajo, esta línea de investigación. El otro punto también es el exterminio sistemático de las etnias en todo este periodo de 1811 a 1821. De 1821 es una línea abierta para investigación en el ámbito de la historia. Ahora, un punto que sí quiero manejar, después de la consumación de la independencia y con la salida de Joaquín Arredondo y Mioño de las provincias internas de Oriente, el nuevo Reino de León al menos tuvo un respiro. Las élites de poder colonial en Monterrey respiraron porque ya no tenían ese personaje de fuerza, ese personaje de mano dura que los estuvo hostigando, que estuvo pidiendo mediaciones, que estuvo pidiendo participación en todos los procesos y en todos los negocios que se daban en el nuevo Reino de León y muy probablemente también en las provincias internas de Oriente. Entonces, al irse Joaquín Arredondo y Mioño fuera de las provincias internas de Oriente, el noreste novohispano definitivamente, o al menos el nuevo Rey de León, tuvo un respiro que fue bienhechor para esas élites de poder
que habían controlado por muchos años el contrabando, los negocios y la influencia económica en el Nuevo Reino de León y en las provincias internas de Oriente. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor Treviño. Y pues bueno, nuevamente agradecemos mucho su participación y pues sí, no cabe duda que estas conmemoraciones nos dan la pauta para poder regresar a la reflexión, al diálogo y a la revisión también de las fuentes documentales, de lo que se ha escrito y de poder pues ver estas áreas de oportunidad que ya también mencionaba el doctor Treviño, ¿no? Y bueno, muchas gracias. La mesa ha estado pues muy interesante, nos ha dado una panorámica general de cómo las provincias internas se insertaron en este otro proceso de la culminación de la independencia de la Nueva España. Y pues bueno, a nombre del Centro de Estudios Humanísticos y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les quiero dar las gracias a nuestros participantes en la mesa, al maestro Lucas Martínez, que ya por compromisos de trabajo no pudo estar en este cierre de la mesa, y pues también a quienes nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias. Hasta luego.